En el año 2000, una mujer llamada Mercedes se fue a un curso de carpintería y conoció a un hombre llamado Fernando en este curso. Pasaron el tiempo, se empezaron a gustar y empezaron a salir y un año después nací yo, que nací el 2 de junio de 2001. En el mismo día que yo nací prematura por el tema de que mi mamá se había hecho un control médico y descubrieron que yo me estaba ahorcando con mi cordón umbilical, entonces le hicieron una cesárea de urgencia y terminé naciendo yo. Y por consecuencia de esa operación yo terminé naciendo con algo que se llama reflujo, que básicamente es cuando tu estómago no se cierra bien, entonces te dan o operación o alguna medicación como específica. En ese tiempo mis abuelos tenían bastante miedo de que me hagan una operación teniendo días de nacida, entonces optaron por la leche de soja, entonces me empezaron directamente a pagar ellos la medicación de la leche. Y si alguno piensa de que por qué le estoy diciendo justo esa parte muy específica de mi vida, es por lo que va a haber muchísimo más adelante. Al siguiente año mi mamá queda embarazada nuevamente, entonces nace mi hermano que se llama Martín el 23 de diciembre de 2002. Desde su momento de nacimiento fue todo complicado porque nació con un solo pulmón. Imagínense, mi mamá tenía una hija con reflujo y otro hijo que tenía directamente un solo pulmón. En ese momento mi padre decide separarse de mi madre. Él no se quería hacer cargo de mi hermano, aunque diga que no, porque creo que los padres se olvidan bastante tiempo de lo que hacen cuando uno es infante, por así decirlo. Entonces mi mamá se decide hacerse 100% cargo ella de mi hermano y yo paso a pasar, digamos, al cuidado de mis abuelos. Después, recorriendo toda mi infancia, directamente yo estuve bastante bien, pero cada vez le generé, como que me generaba bastante odio a mi hermano por el tema de haber nacido discapacitado y llevarse básicamente toda la atención en mi familia, porque directamente es como que yo era la mayor, era la primera nieta de todo, entonces como que a mí se me generaba muchísimo más presión que a mi otro primo que tiene mi edad y a mi hermano. Yo creo que esta condición de tipo de odiar a tus hermanos tan solo es como en la niñez, porque después cuando vas creciendo no le das bola y directamente a todos nos pasó. Con el tiempo empecé a querer a mi hermano y empecé a entender que básicamente que la discapacidad de él no era culpa, sino que ya había nacido así básicamente. Pero sí, por ahí me vienen algunos recuerdos como medio extraños de mi infancia, de yo siendo muy mala con mi hermano. O sea, yo le pegaba, lo encerraba, lo tiraba, lo encerraba en cajas, de todo le hacía. Así más o menos fueron mis primeros 5 o 6 años hasta que empecé a ir al colegio, en donde ya directamente empecé a tener mis nuevos amiguitos, empecé a juntarme con varias chicas acá de donde soy yo y básicamente me fue bastante bien en lo que es la primaria, pero ya cuando empecé a ir a la secundaria mi mamá decidió directamente no seguir acá en el pueblo, sino mandarme a un colegio en capital. Ese fue lo peor, fue como mi evento canónico porque me mandó a un colegio que era católico, pero era tan estricto que nos mandaban a estudiar todo el catolicismo de cómo llegó a la iglesia hoy en día. Imagínense, yo tenía 11 años, venía de un pueblo que básicamente todos son agnotas, a ir a un colegio súper religioso en otro lugar donde yo tenía que viajar todos los días sola e iba casi doble turno, entonces literalmente yo me empecé a portar súper mal con mi mamá. Algo que me ayudó muchísimo a afrontar la secundaria fueron mis amigas, porque ellas también como que andaban en el mismo sentido de que de mío, que básicamente no quería entrar en ese colegio, pero no nos quedaba otra. Tampoco no nos quedaba otra porque al ser un colegio privado, la verdad tenía bastante buena educación y era uno de los colegios más baratos de Tucumán, así que es como que sí o sí nos teníamos que quedar hasta que nos egresemos de ahí. Y una de las cosas empeoró en la secundaria porque yo empecé a subir de peso, pero a mansalva, y resulta ser que después de muchísimos estudios me diagnosticaron tiroiditis y era una cosa que me convertí en la bola fraile. Y literalmente algo que me pasó en la secundaria, que a comparación de otras personas que también subieron bastante de peso, yo no recibía bastantes burlas como otros. Yo supongo que es como que ellos vieron de que yo la estaba pasando mal, porque no era tan solo que se me reflejaba en el peso, sino que en todo sentido se me reflejaba que estaba mal porque algo me estaba pasando. Iba de médico a médico, había días que tenías que faltar muchísimo al colegio porque literalmente pasamos de médico porque no sabían qué es lo que tenía específicamente, pero bueno, me terminaron diagnosticando bastante bien. Hasta que un día básicamente me les voy porque nosotros teníamos una materia que era educación física, pero la educación física de mujeres era solamente educación rítmica o educación acrobática, como esas cosas. Entonces la profesora no le importaba, o sea, no le importaba cómo vos te veías, todo tenían que hacer absolutamente igual, aunque vos estés cansado, vos tenías que hacerlo.
La verdad era una profesora que la mayoría odiábamos, pero a la vez entendíamos porque así no es como que casi ninguna quería hacer nada. Pero bueno, en ese momento supieron de que yo tenía un problema con el azúcar, pero el problema fue que a mí las pastillas de la diabetes me hacía bastante mal porque yo estaba teniendo una prediabetes y resultó ser que no tenía prediabetes, sino que era síndrome metabólico. Eso básicamente es que, por ejemplo, mi metabolismo es muy lento, entonces yo sí o sí tengo que estar en constante movimiento si no empiezo a subir muchísimo de peso. La verdad lo que es mi apariencia física supe sobrellevarlo bastante bien porque había días que subía mucho de peso y otros días que bajaba demasiado, entonces era como que ya lo empecé a tomar como me da igual. En todo este tiempo que les conté, creo que vamos 5 minutos, creo que en ningún momento mencioné a mi padre porque, exacto, mi padre decidió hacer otra familia. Nosotros nos enteramos de la peor forma. Él lo que sí nos pagaba era la educación. Mi colegio, él me lo pagaba. Realmente la relación con mi padre no era ni negativa ni positiva, sino básicamente era nula hasta que llegó el 2018 en donde yo lo invité a mi cena de egresados. Aquí en Argentina se festeja las cenas de egresados en todo tipo de periodo de escolaridad, o sea, una cena de egresados en sexto grado de la primaria, otra en sexto grado de la secundaria y otra cuando termine en la universidad. Y pueden creer que el maldito decidió no ir porque la novia de él, o sea, la esposa, la mujer, la hija de su mamá esa, no estaba invitada porque yo la odio. Entonces él decidió directamente no ir por el tema que a mi mamá y como no podía ir con ella no fue, así que yo en ese momento dejé de hablar. Y ahora la cosa es, ¿por qué odio a la mujer de mi padre? Rebobinemos al 2013. En 2013 yo estaba en primer año de secundaria, era una pendeja que me portaba como súper mal y aparte iba a un colegio que yo odiaba en otra capital. Mi padre, como me pagaba el colegio, había ido a pagarlo y me dijo que de paso si me quería alcanzar a mi casa, que yo vivo en el otro pueblo, obviamente para yo no tener que tomar el colectivo, le dije que sí. Pero antes de dejarme en mi casa me dijo que tenía que ir a conocer a una persona y cuando fuimos a conocer a esa persona resulta ser que era esta mujer. Mi padre trabaja como en ese tiempo era albañil y era maestro mayor de obra. Y en todas las construcciones que yo lo acompañé nunca salió una mujer. Esto sonará muy machista, pero yo tenía mis puntos. Jamás lo atendía una mujer para recibirle plata ni nada. Usualmente el que le daban plata era a él. Entonces a mí me pareció súper sospechoso que él me lleve a la casa de esta señora y ella salga, digamos, como en casa y él le dé plata a ella. Entonces yo estaba como, sospechoso. Así que cuando me trajo acá a mi casa, él me había dicho que no le diga nada a mi mamá. ¿Ustedes piensan que yo le hice caso? Obviamente que no. Cuando bien bajé de la moto de él, directamente fui corriendo a mi mamá y le avisé. Y después él nos tuvo que, a mi hermano y a mí, directamente decirnos que era su nueva novia, su nueva esposa y que estaba formando una familia, que ella estaba embarazada de su nueva hija. La verdad todo fue bastante chocante para mí y la verdad después de un tiempo ella consiguió el número de mi mamá y le empezó a llamar. Mi mamá en este tema de la tecnología es bastante importante para lo que yo les voy a contar ahora. Mi mamá siempre odió todo respecto a la tecnología, los celulares, las computadoras, los videojuegos, todas esas cosas mi mamá siempre odió, fue bastante vieja en ese sentido. Pero como yo empecé a ir a otra secundaria en otro, digamos, en otro lugar que quedaba como a una hora de mi casa, me regaló un celular. Pero ella en ese tiempo que pasó hasta que ella me regaló un celular, yo utilizaba el celular de mi mamá. Y la vieja esta, la mujer esta, la llamaba a mi mamá y le empezaba a insultar de que mi padre la había dejado para estar con ella cuando ya mis padres llevaban como 12 años separados. O sea, la mujer esquizofrénica total. Realmente yo le empecé a agarrar bastante odio, pero desmesurado, que directamente cuando mi padre me veía por la calle le pedía que a ella la corran porque yo siempre tenía algún comentario pasivo-agresivo para decirle. Algunos de estos comentarios pasivos y agresivos que yo le decía era de que de seguro ya le iba a dejar por otra, cosas así. Entonces obviamente ella se enojaba y me quería decir algo, pero mi padre directamente le decía que se vaya porque, o sea, como tenía como 30 años, yo tenía 13, o sea que se ponía a pelear conmigo. Así que esa es la razón por qué la odia. Así que volvamos de nuevo al 2018 cuando yo ya me recibo. Acá directamente yo entré a ingeniería en sistemas. La verdad me parecía una carrera bastante buena y yo elegí esa carrera puramente por la plata. Y yo pensé que era programación, esas cosas como que me llamaban bastante la atención, pero a la vez no. Pero ingeniería en sistemas no tiene nada que ver con la programación. Básicamente te enseñan a intentar ser como un jefe, de por ahí decirlo, para como de sistemas empresariales. Entonces era algo que nada que ver. La verdad ese año conocí bastantes personas que me cayeron bastante bien, siguen actualmente siendo mis amigos. Pero un facto que les voy a tirar de ese tipo de carrera que son como bastante de ñoños es que la cantidad de otakus y gente rara que se van a encontrar es absurda.
Y más para las mujeres porque hay cada loquito rarito de acosador. Una de las razones por que yo dejé es por esa razón. Y yes, yo no me considero una persona bastante hegemónica ni nada porque no lo soy. Pero literalmente recibís acoso por todos lados. Y cuando vos le decís que no, es como que no entienden y terminás como acusando con tus otros compañeros. Y como son tus propios compañeros los que te ayudan a superar eso. ¿Y se acuerdan del dato innecesario de la leche que yo les había dado cuando era niña? Bueno, resulta ser que yo después termina todo 2019 y decido cambiarme de carrera a arquitectura. Si escuchan a mi perro, literalmente ladra todo el tiempo, nunca lo puedo hacer callar. Y cuando yo les digo eso a mis abuelos los loquitos me empezaron a decir que ellos me habían comprado la leche, que yo le tenía que hacer caso porque yo estoy viva ahora gracias a ellos. Y yo le contesté, yo no te debo nada, el que te debe a vos cosas es mi mamá. Y después y se hizo un semejante escándalo. Y bueno, mi mamá terminó como intermediaria y diciendo, pues tiene razón, porque la que le debe eso es ella. Yo tenía meses de nacida, ¿me entienden? Esa fue la razón de lo que yo le había contado del dato innecesario de la leche. El siguiente año empiezo a, digamos, me cambió a la carrera de arquitectura y me empezó a ir bastante bien. Pero después, pandemia. En la pandemia yo la pasé bastante bien, pero una cosa que me aburría era estar en mi casa porque no tenía absolutamente nada que hacer. Como mi mamá era antitecnología, yo tenía un celular de porquería, no tenía computadora, no tenía nada, solamente tenía una notebook de gobierno que se caía a pedazos, pero bueno, era bastante feliz así. Hasta que me robaron, me robaron. Perdí mi celular y mi abuela había cobrado justo un pago de que le debían, entonces me terminó regalando un celular que era un Xiaomi Redmi Note 9. La verdad fue el primer celular de buena calidad y que me corría el Minecraft. Yo jugaba Minecraft en la compu de mi primo que tiene mi edad, pero después ellos se mudaron a otra localidad que quedaba como a una hora de mi casa. Entonces básicamente yo me distraída con la naturaleza y todas esas cosas. Bueno, llega la pandemia y después de eso yo empiezo a jugar Minecraft. Empiezo a jugar Minecraft Pedro totalmente pirateado. Mi celular se petaba de la cantidad de virus que tenía ese Minecraft. Pero yo no les miento que en el 2020 yo no encontraba absolutamente ningún video de Minecraft Pedro. Lo que encontraba eran pura porquería, eran todos anuncios, todo. Entonces yo en mi cabeza, después del año siguiente, en 2021, yo digo, ¿por qué no empiezo a subir tutoriales de Minecraft Bedrock? Así que directamente empecé a subir eso. Entonces se me fue bastante bien, literalmente yo me he puesto feliz porque mi primer video había llegado a las 300 me gustas y empecé a subir más y más videos porque veía que eran videos que a la mayoría le llamaba bastante la atención y también empecé a subir de decoraciones. Hasta que en un momento me empecé a aburrir bastante de jugar sola y empecé a jugar en servidores porque me había salido un servidor argentino que la verdad era bastante bueno, pero lo terminaron cerrando por corrupción. O sea, es la historia de la mayoría de los servidores, cerrados por corrupción. Entonces, cuando empecé a jugar, se me hizo bastante entretenido empezar a subir contenido de servidores. Y justo yo había conocido a una chica mexicana que era menor que yo, que me recomendó empezar a jugar a los box PvP. Yo empecé, me pareció bastante entretenido porque era una modalidad que yo jamás había jugado, porque obviamente siempre jugué Survival, Survival Custom, todos los tipos de Survival que ustedes se imaginan, yo ya los había jugado. Todo porque imagínense, pandemia, casi no teníamos clase, estaba todo el tiempo sola y yo con mi poderosísimo Xiaomi Redmi Note 9 estaba hecha una insana totalmente. Empecé a subir videos de Vox PvP y me fue también bastante bien, pero la verdad siento que extraño bastante hacer las decoraciones o jugar Survival. Más o menos subo videos de Survival, pero es como que quiero subir bastantes más. Así que empecé a jugar eso hasta que me llegó que un servidor que recién estaba empezando me contrató y me terminó como diciendo, vos subís video, subí y nosotros después te damos algunas cosas para vos y tu comunidad. Absolutamente nunca pasó nada, nos funamos entre los dos, eso ya pasó hace bastante tiempo, como hace 2 años, así que directamente eso fue como la parte más sintética, entonces yo empecé a decir, bueno, a partir de ahora, si no me dan las cosas antes de hacer los videos, digamos, yo no lo hago. O sea, lo estoy haciendo de eso me refiero a videos que como dueños de servidores me llaman y después empezar a cobrar. Pero hay servidores literalmente que yo los encuentro, me gustan los juegos y subo totalmente gratis. No sé si me entiende mi punto. Y después de pasó un tiempo de la pandemia, yo tenía mi notebook pedorra. Mi hermano le tiró agua. ¿Ustedes piensan de que me devolvieron la notebook? No.
Estuve 2 años sin poder avanzar en mi carrera. La verdad estaba como bastante depresiva porque yo veía a todos mis compañeros ya en tercer o cuarto año y yo estancada en segundo porque no podía avanzar sin computadora. Encima en la facultad el horario límite de las computadoras era bastante poco, así que después de mucho tiempo, de mucho ahorro y sufrir bastante con mi mamá para que ella me pueda ayudar, por fin pude comprar mi compu que la verdad no sé, la cuido demasiado. Creo que estoy bastante obsesionada digamos, en cuidarla tanto, porque tanto es mi herramienta, digamos, de estudio y de por ahí las chambas que me pagan. Entonces, si algo le pasa a mi PC, no voy a tener más plata para comprarle y no sé, me les voy. Y básicamente empecé después de la compu, empecé a hacer más directo porque yo hacía directo en celular, pero literalmente se me caían a pedazos, no se me escuchaba bien, si abría alguna otra aplicación se me cerraba, no sé, me bañaban porque decía alguna mala palabra. La verdad, disfruté bastante bien este tema de estar subiendo TikTok y conocerlo a ustedes para jugar, porque la verdad es como que, no sé, bastante gracioso y en todos esos mal momentos literalmente hacía live y se me pasaban todo. Ahora estoy jugando bastante en Java porque no sé qué pasa para mi compu. Bedrock no funciona. No sé si alguno sabe algo. Literalmente juego Bedrock y se me cierra. Se me cierra de la nada. Pero bueno, y algunos preguntarán, Elena, ¿y qué onda tu vida amorosa? La verdad mi vida amorosa se cae a pedazos. Tuve mi primer novio de la secundaria. Me terminó cuerneando con una chica menor de nosotros. Y adivinen que esa chica ahora es mi compañera de la facultad. Imagínense yo con el odio que le tenía a esa chica, porque encima esa chica sí me conocía, porque yo era, digamos, había entrado en lo que es el, no sé, el consejo estudiantil para el último año del colegio, y yo era como la capitana de ella, ¿me entienden? Entonces ella sí me conocía, ella sabía que era mi novio él, y bueno, que cosas que pasan. Bueno, después conocí a otro chico que me terminó mintiendo de edad, o sea, yo tenía 19 y él tenía 25, nos llevábamos 7 años, así que obviamente terminó absolutamente mal. Después conocí a otro chico que teníamos la misma edad, pero también terminó todo mal, así que directamente me rehusé a cualquier cosa, directamente soy yo, el Minecraft y ustedes nada más. Y nada, creo que ese es un resumen bastante épico, no sé si alguno tiene como alguna pregunta. Y más o menos viendo esto de lo de Minecraft, es un servidor que se llama Disaster que reinició y empecé a farmear en todos mis tiempos libres los juegos por si a alguno les interesa. Les puedo dejar toda la información en la cajita de descripción de abajo. Así que veremos. Y me hicieron esta pregunta en live, se las conté básicamente. Así que bueno, dije, bueno, va a ser buena idea dejarlo también en YouTube por si me preguntan nuevamente otra vez.